Muy buenos días, amados hermanos en Cristo Jesús. Hoy en vez de enseñar en Corintios, voy a tomar un día a predicar o enseñar otra cosa. Yo estaba orando y diciendo, Señor, dame una palabra nueva, una palabra fresca, que es para nuestro tiempo también. Todos los sermones, espero que todo lo que enseño y predico es relevante, pero yo quería una palabra para el día de hoy. Entonces el Señor me dio eso. ¿Qué estás plantando con tu vida? ¿Qué estás plantando con tu vida? ¿O qué fruto tiene tu vida? En Hechos capítulo 7, versículos 54 hasta 60, yo voy a pedirle que ustedes lo lean después. Hay una historia del martirio Esteban. Esteban, una persona muy interesante en la Biblia. En la iglesia primitiva, la gente estaba siendo salvo tan rápido y juntándose porque querían escuchar más y más y no querían volver a sus casas, querían estar todos juntos por el amor que sentían y el poder de Dios que había. Entonces, los líderes, hablando entre sí, decidían nombrar 7 hombres llenos del Espíritu Santo. Gracias a Dios la iglesia primitiva era así, no hicieron nada sin el Espíritu Santo, siempre guiado por el Espíritu Santo. Nombraron 7 hombres para atender a la gente, atender las mesas, dice la Biblia, pero realmente, en mi opinión, lo que eso significa, eran administradores de la alimentación, el cuidado de los muchos, quizás miles que habían juntado. Entonces, se trataba mucho de logística y eso. Tenía que planificar mucho, hacer compras en el mercado. Era una cosa complicada. Esteban fue uno de ellos. En el corazón de Esteban, su corazón estaba ardiéndose. Él quería predicar, él quería anunciar las buenas nuevas. Y muchas veces en la vida, cuando tenemos un llamamiento de parte de Dios, no quieren dar oportunidad. O la gente que no te conoce, no te confían, etcétera, etcétera. Y tú, aunque tienes este llamamiento de Dios, no tenía oportunidad para expresarse, para cumplirlo. Entonces fue así con Esteban. Pero él era obediente, no era ansioso, no discutía con ellos, no le gritaba, no se llenó de amargura, no apartó triste. Él obedeció, él fue a atender las mesas. Pero cuando el Espíritu Santo nos llena, cuando Dios nos da la unción del Espíritu Santo, se va a expresarse de alguna manera. Entonces, yo lo veo, la Biblia no dice, no nos da los detalles, pero probablemente Esteban estaba atendiendo las mesas y vio un anciano ahí con mala cara y le preguntó, ¿qué te pasa? Es que yo tengo un dolor tremendo en el hombro, el artritis, me están doliendo mucho las piernas. Y probablemente Esteban dijo que oremos pues, vamos a orar. Y el Señor empezó a usarlo, estaba siendo sanado la gente, hizo milagros y le predicaba las buenas nuevas. Explícame, porque ellos no tenían acceso a los grandes. Mira, Dios siempre tiene su gente para atender a las multitudes, a los pobres, a los olvidados. Hay gente que solamente cuando piensan en predicar lo quieren hacer en un coliseo. Pero dame a mí un grupo apartado de 3, 4, 10, 20 personas, porque esa gente, lo grande no les va a atender a sus necesidades espirituales. Entonces, así trabajaba Esteban. Y su nombre esparció. Y no sabemos si era por celos o por otras razones o por
por inocentemente lo hicieron, pero no le pusieron en una posición de predicar. Pero el Señor siguió usándolo hasta tal punto que el diablo se enojó y los líderes judíos que no eran creyentes levantaron y les llevaron para apedrear. Ahí, rodeado de ellos, él empezó a contarle la historia de cómo Dios había, la cosa que Dios había hecho, llegando al punto en que el Mesías vino. Entonces, cuando ellos decidieron matarlo, porque enojados, él les contaba de sus pecados, de cómo habían matado al Hijo de Dios. Ellos se llenaron de rabia, echaron piedras, y él dijo así: yo veo a mi Señor a la diestra de Dios y en pie, y cómo eran furiosos y le echaron piedras y le mataron. Había ahí un hombre, se llamaba Saulo. Él estaba guardando los mantos, la ropa de los que echaban las piedras. Mira, San Juan capítulo 12, versículo 24 dice que a menos que una semilla caiga en la tierra y muera, no va a producir frutos, pero cuando muera se abra una vida nueva. La sangre de los martirios es el rocío del cielo sobre la planta de justicia. Por esta razón, sigamos, hermano, orando por el hijo, el hermano que no quiere nada que ver con Dios. Sigamos orando y orando y orando, porque aunque no vemos nada, ningún cambio, seguimos orando. Y por esta razón, cuando estamos en la iglesia, quizás nuestra iglesia es una iglesia chica, y podemos pensar que la iglesia no está afectando tantas cosas, no está afectando al mundo, nadie sabe que nos existimos, pero siga fiel a Dios, hermano, siga predicando, siguen juntándose, siguen enseñando a los niños, porque al fin de tu obra, al fin de tu parte, Dios va a levantar otro. Ahí por la sangre del martirio Esteban, se levantó uno que nadie había pensado, era Saulo. Saulo pidió cartas de los líderes, era muy celoso. Él pidió cartas y fue a Damasco para arrestar a los creyentes. Él dividió familias, algunos llevados a la muerte, otros a la cárcel, familias separadas, quizás para siempre. Y él lo hizo con la carta en la mano así de los judíos, muy celoso y muy aminoso para hacerlo, porque quería cumplir lo que él pensó era la voluntad de Dios, y corrió. Ustedes conocen la historia. El Señor Jesús le encontró en el camino y dijo que Saulo, Saulo, ¿no es difícil para ti patear los espinos? Pablo dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, quien tú persigues. Entonces Pablo fue cegado, no podía ver, o Saulo, y el Señor le cambió su nombre a Pablo. Saulo quiere decir deseado, Pablo quiere decir pequeño. El Señor dijo que Saulo era un hombre avanzando mucho en la religión de los judíos, haciéndose famoso entre los líderes. Ellos probablemente pensaban que ese chico podemos usar, es muy celoso, muy inteligente, estudió a los pies de Gamaliel. Él va a ser importante en medio de nosotros, quizás en el concilio, y es fariseo. Y así hablaban. Pero el Señor dijo que todo lo que es grande en tu vida lo voy a borrar, lo voy a botar, y voy a hacerte pequeño para hacer cosas para mí. Si tú y yo, hermano, vamos a hacer la obra de Dios, tenemos que ser pequeños. Hay muchos que quieren ser reconocidos por sus talentos, por su predicación, por su presentación, por su ministerio bien grande. Yo he escuchado un ministerio grande que no eran correctos.
había una demostración de la carne y haciendo la persona central haciéndose famoso, pero no vi mucho la humildad y realmente el poder de Dios. Cuando tenemos un ministerio, tenemos que hacerle a Dios famoso, a Jesús famoso, a Él conocido. Dios no quiere distinguirte, hermano. No es la voluntad de Dios de distinguirte. Él quiere que tú le haces a Él distinguido y conocido entre la gente. Nosotros somos hechos de barro. La Biblia dice que tenemos ese tesoro, un vaso de barro, para que la gloria sea de Dios y no de nosotros. Entonces, pero de este punto, cuando murió Esteban, así Dios levantó otro. La vida de Esteban no era en vano, no era en vano. Pablo hizo más y sufrió más de cualquier otro apóstol. Su trabajo que hizo, escribió, según algunos, 13 libros de testimonio, doctrina en la Biblia. Algunos dicen solamente 7 fueron escritos por Pablo, pero mucho, la mayoría del Nuevo Testamento. Plantó unos 20 iglesias y cada una de las iglesias que él plantearon mucho más iglesias, cientos y cientos de iglesias. Fue la fundación realmente de la iglesia primitiva. Era el apóstol principal del Nuevo Testamento. Y él nació espiritualmente, nació de la sangre de un martirio, Esteban. Esteban llegó al fin de su vida. No era glorioso su fin. Era glorioso en el cielo, pero en la tierra no era glorioso. Cubriéndose, siendo apedreado con piedra, la sangre, el polvo, y el enojo, el odio de la gente que le mataron. Pero mire qué glorioso. Jesús mismo, imagínese, el Hijo de Dios mismo, se puso en pie para recibirlo. Y Pablo en su turno también trabajaba tantos años, sufrió tantas cosas, 3 veces golpeado por los judíos, lastimado por los judíos, 39 veces le golpearon con el látigo, se dice, ¿no? de piedras y de pedacitos de barro y muchas cosas que destruyen el cuerpo. 39 veces le dieron estos golpes, 3 veces en su vida. Entonces también fue un día y una noche en alta mar. No sabía si iba a salir con vida. Le echaron en aceite, hirviéndose. Este debía haber quitado mucho piel. Ha sufrido mucho Pablo, sufrió mucho. Pero cuando él llegó al fin de su fiel, era un hombre súper fiel Pablo. Cuando llegó al fin de su vida, él pasó la bandera, por decirlo así, a Timoteo, su discípulo, su hijo fiel en Cristo Jesús. Y él siguió fiel a Dios, haciendo la obra. Algún día será el fin de mi tiempo también. Y yo espero que alguien va a tomar la bandera y va a decir que en pureza voy a vivir, en verdad voy a vivir. No voy a predicar lo popular, lo de moda, pero voy a predicar lo que es la verdad de Dios. Y voy a darle otro ejemplo más del Antiguo Testamento, un ejemplo más. Elías y Eliseo, todo el mundo sabía, no sé cómo, pero todo el mundo había escuchado que Elías sería llevado por Dios al cielo. Y le preguntaron a Eliseo, los demás hijos de los profetas, ¿sabe que tu maestro será llevado hoy? Él dijo que sí, cállense, no te meten. Y 2, 3 veces le preguntaron eso. Él dijo que no se preocupen, apártense. Entonces, Eliseo era fijo, había sido un siervo fiel a Elías y él estaba decidido, yo voy a seguirlo hasta el fin.
tal vez quizás estaba pensando que Dios me dará a mí el manto de Elías. Y Elías le dijo que voy a Betel. Betel significa la casa de Dios. Quédate acá, dijo a Eliseo. No creo que Elías quería que se quedara. Estaba probándole. Él dijo que quédate acá, voy a la casa de Dios, a Betel. Eliseo dijo que no, mi maestro, no, mi señor. Yo voy a ir donde tú. Yo voy a ir contigo. No me vas a dejar acá. Y fue a la casa de Dios, pues. Esto significa la adoración de Dios. La vida de Elías era de adoración y glorificación de Dios. Entonces, él después dijo que quédate acá, voy a Jericó. Jericó significa lugar fragante. Eso representa, en mi opinión, la manera que yo lo veo, a lo largo de la vida de Elías. Él había servido a Dios fiel y su vida era aromático a Dios. Miren después a 2 Corintios 2, 14 a 16. Léalo después. Nuestra vida es aroma de vida para los que creen y aroma de muerte para los que no creen. Entonces, ahí estaba en Jericó, una vida linda, una vida de servicio a Dios. Y él dijo que quédese acá en esta vida. Yo voy al Jordán. Jordán representa la muerte física, de pasar de esta vida a la eternidad. Y él dijo que no, mi Señor, yo voy a estar contigo. Y él dijo que dame algo, Señor. Y él dijo que ¿qué quiere? Yo quiero una porción doble de tu unción, de tu espíritu. Él dijo, una cosa difícil has pedido, pero si estás conmigo, el momento que yo paso, lo tendrás. Y cruzaron el mar, el río Jordán. Elías lo golpeó con vara o con su manto y se abrió y pasaron en seco. Y cuando llegaron al otro lado, vino el jinete caballo de Dios que los llevó. Y él echó su manto y se cayó sobre las manos de Eliseo. Eliseo tenía la porción doble porque era fiel. Era fiel. Dios le puso en el ministerio de Elías. Él le seguía. Él aprendía de él. Le era obediente. Y al fin de su vida, una porción doble de lo que tenía Elías fue dado a Eliseo. Eliseo hizo 2 veces más milagros que Elías. Y en ninguno de los contratiempos que Elías tenía, no tenía que huirse y esconderse, etc. Fue más bendecido su vida porque había sido fiel al siervo de Dios en su obra. Entonces le dio una porción doble. Y le quiero preguntar, ¿qué fruto va a levantarse al fin de tu vida? ¿Qué va a salir de la tierra después de tu vida? ¿Qué fruto? En la vida mía, ¿qué fruto levantará? Entonces, trabajan de una manera, hermano, para que tu vida produce frutos espirituales. Que dejes algo. Para algunos que Dios no te ha puesto en el ministerio, está bien. Tú tienes hijos, en tus hijos pueden ser tu obra, pues. Si tú vives una vida de fidelidad a Dios y ellos ven en ti un ejemplar, bueno, entonces si tú estás alimentándolos espiritualmente todas sus vidas, al fin de tu vida, tú vas a dejar fruto en la próxima generación, en su trabajo, en cualquier cosa que sea, especialmente en el ministerio y en la casa. La casa para mí es lo fundamental, lo más importante. En el púlpito también la pureza, hermano. Engaño no tiene lugar en el púlpito. Dios lo va a juzgar. Entonces, ¿qué está produciendo tu vida? El fin de tu vida, ¿qué levantará en tu lugar? Que Dios le bendiga, amado hermano mío.